momento para adorar a nuestro Señor y darle gracias. Amén. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Declaramos tu victoria sobre nuestras vidas. Y te agradecemos porque este día, Señor, podemos presentarnos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para reconocer que tú eres nuestro Dios y que no hay ningún otro, Señor, que pueda ser Dios sobre nosotros. Para darte gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Para darte gracias porque te tenemos, Señor, en nuestra vida. Darte gracias porque tú nos has dado vida, Señor, en tu Hijo. Gracias, Señor, porque por esto mismo que estamos compartiendo con mis hermanas, Señor, que están hace poquito tiempo empezando a aprender cómo ser mamás, siendo mamás, Señor, viendo este milagro, Señor, que tú has hecho, que antes estaban en la guatita y ahora están fuera junto a nosotros, Señor, estos bebés, Gabriel, Efraín. Qué hermoso milagro, Señor, de tu parte para nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, porque tú eres nuestro Dios, porque tenemos miles de razones, Señor, por las que darte gracias, que cada día, Señor, estás haciendo. Gracias por aquellas personas que tú estás llamando a tu presencia, por aquellas que tú estás trayendo, Señor, a nuestro lado para salvación, porque estás manifestando tu reino, Señor, en medio de nosotros. Porque pese a que quizás nadie puede congregarse e ir a un lugar, tú no te detienes, Señor, tú sigues haciendo tu obra, tú sigues obrando a favor nuestro, Señor, tú sigues permitiéndonos que conozcamos tu reino. Te adoramos, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre. Reconocemos tu gran poder. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, y ahora dispongámonos para adorar, para alabar y derramar nuestro corazón, para que el Espíritu Santo se mueva y nos lleve Él en la adoración, y a nuestra hermana Fernanda en una entrega hermosa, ministrando esta adoración como ofrenda agradable a nuestro Dios. Espíritu Santo, toma el control de nuestras bocas, que ángeles nos acompañen para que adoremos en espíritu y en verdad como los adoradores que el Señor busca y anhela. Amén. Mi hermana Fernanda. Vamos a adorar al Señor y entregar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y nada mejor que adorarle al Rey de Reyes. Así que vamos a adorar. Cambió mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y es su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y es su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de
gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu grandeza. En el Salmo 147 dice, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Gracias, mi Señor. Nosotros aquí estamos, Señor, para alabarte, glorificarte. Y te damos las gracias por nuestro Rey y Señor, Señorío nuestro, en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has dado, Señor, por lo que diste en esa cruz, donde nos has salvado, tu obra redentora. Y tenemos a un Cristo resucitado, a quien clamamos, a quien alabamos y a quien adoramos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos y el que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba y él da a las bestias su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey, por todo lo que tú has dado. Te entregamos nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos sedientos de ti y agradecidos de ti, donde reconocemos que solamente tú eres Dios sobre todos los dioses, y toda tu deidad y todo lo tuyo, Padre eterno, está en nuestro Rey y Señor Jesucristo, nuestro baluarte, nuestro Rey, nuestro Señor, señorío de nuestras vidas, que nos tiene cautivo en su amor, que nos amó y nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, quien ha dado luz a nuestras vidas y quien ama a esta humanidad, quien ama todas sus obras, una obra por amor, una obra en Él y para Él. Gracias, Cristo, nuestro Rey y Señor. Te entregamos nuestro ser una vez más y día a día y momento a momento, porque reconocemos que solo tú eres Dios. Gracias, mi Señor.
Seguimos alabándote, Señor. Espíritu Santo, muévete en nosotros para poder entregar esa adoración en verdad. Entregar humillados, Señor, de corazón. Padre, Espíritu Santo, muévete y que ángeles nos acompañen en este hermoso momento de adoración, de exaltación y de derramamiento de nuestro ser, reconociendo quién nos ha dado vida y vida en abundancia y vida eterna. Cristo nuestro Rey y Señor. Amén. Sigamos alabando, mis hermanos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Será ya oh, será ya mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, y ser hallado en él, oh, y ser hallado en él, oh, mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Yeshua.
Gracias, Señor. Oh, gracias, amor. Así, gracias, mi Rey y mi Señor, en tu amor y en tu alabanza. Gracias, Yeshua Adonai, nuestro Señor. Ahora, Señor, prepáranos para poder recibir de ti y ser tierra fértil, para recibir de tu palabra. Despierta, desembueta nuestros sentidos espirituales para ti y sean enmudecidos todo, Señor, lo que no es tuyo y quien quiera estorbar este momento, Señor, de alimento espiritual, alimento de vida para nosotros, Señor, porque lo más grande es, como decía la alabanza, es conocerte, Señor, llegar al conocimiento pleno de Cristo, nuestro Rey y Señor, y ser como Él, Señor, ser identificados en ti, Señor. Gracias, mi Rey y Señor. Toma, Señor, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, inconsciencia y subconsciencia, Señor, para llevar cautivos a ti, mi Señor. Y toma a tu siervo, Señor, para que sea un instrumento cabal, Señor, en tus manos, para edificación, Señor, de su vida y la de nosotros como tu iglesia, Señor, y como tu cuerpo, para dar testimonio de ti y llevar fruto, y fruto en abundancia, mi Rey y mi Señor, porque tú nos elegiste a nosotros y no nosotros a ti, mi Señor. Es tu amor lo que nos ha salvado, y no nuestro amor, Señor, y no a nosotros mismos, sino que tu amor, Señor, en tu grandeza y en tu gran misericordia, Señor, que diste en la cruz por cada uno de nosotros y que ahora vives y reina en esa victoria, Señor, que nos has dado, mi Señor, un amor inmerecido, que solamente es tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra. Amén. Acá. Les ruego que me den un segundo, voy a conectar los audífonos, por si Efraín le da por predicar también, para que no me interrumpa. Ya, ahora sí. Quería saber si me pueden escuchar bien. Sí, genial. Ya. Bueno, como ya es costumbre en los cultos, la idea es hacer una enseñanza bien cortita, ¿cierto? Pero que sea contundente. Así que vamos a ¿cómo se llama? Pedirle a Dios, ¿cierto? Que nos pueda hablar, que pueda darnos lo que Él sabe que nosotros necesitamos. ¿Mm? Que Dios es el que conoce nuestros corazones. Así que yo quería hablarles un poco sobre el carácter del cristiano, el carácter que Dios quiere reflejar o que quiere provocar en nosotros, que es necesario tener conciencia de que hay una meta, de que hay un carácter que Dios quiere formar en nosotros y que no nos conformemos solamente con la salvación. Soy salvo, el culto es muy lindo, hoy que su palabra me toca, que su palabra ¿cómo se llama? Me llega, que cuando cantan que me siento bien, que siento paz, ¿cierto? Yo no puedo conformarme con eso, porque la salvación tiene un propósito. Hay un tema muy importante que quizás va a sonar un poco, ¿cómo se llama?, contradictorio, de que la principal función de Jesús, ¿cierto?, no es ser Salvador. Pero ¿cómo, hermano, usted está diciendo algo si Él es el Salvador? Pero si tú ves en la Biblia, ¿cierto?, ¿cuántas veces Jesús es nombrado Señor y cuántas veces es nombrado Salvador? Te vas a dar cuenta que innumerables pasajes bíblicos, ¿cierto?, e innumerables contextos de explicaciones, tanto del mismo Jesús, de Dios, de los profetas, de los apóstoles, se han tomado mucho tiempo en explicar y en exponer a Jesús como Señor, más que como Salvador. ¿Por qué? Porque la salvación es un paso para que el ser humano se someta al señorío de Jesucristo.
Porque sin el paso de la salvación, ¿cierto? Yo no puedo entrar al reino de Dios. No puedo estar bajo la potestad, bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el cuidado del Señor, del Rey. Entonces, la salvación es un proceso, ¿cierto? O sea, es un paso, ¿cierto? Para poder recibir a Jesús como Señor. Por eso que si ustedes leen en Juan 1, ¿cierto? En Juan 1 habla de recibir a Jesús no como Salvador. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está hablando de una potestad, de una autoridad, del nuevo nacimiento al recibir a Jesús como Señor. Entonces, debemos saber de que debe haber en nosotros, ¿cierto?, un sometimiento a hacer lo que Dios quiere, a descubrir qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuáles son las aspiraciones de Dios contigo? Porque muchas veces nos centramos en nuestras aspiraciones con Dios. Es que yo quiero servirle, es que yo quiero cantar, es que yo quiero ser sano, es que yo quiero tener, una casa propia, es que yo quiero ser libre, ¿cierto? Y nos centramos mucho en nosotros mismos. Y no nos centramos en, Señor, ¿cuáles son las aspiraciones que tú tienes conmigo? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me rescataste? ¿Para qué me libertaste? ¿Para qué te encontraste conmigo? Entonces, hay un propósito. Y uno de esos propósitos es el carácter. Por eso que quería compartirles quizás uno o dos versículos bíblicos en Colosenses 2, versículo 12 al 15. A ver si lo puede leer alguien por ahí. A ver si Franco puede leer este versículo bíblico, por favor. Si es que puede, si no, no importa. ¿Cuál es, hermano? Colosenses 2. Colosenses 3, versículo 12 al 16. Ya. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia a vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces, en este versículo bíblico habla de las características que tiene un escogido de Dios o un cristiano. Y parte diciendo vestidos como escogidos de Dios. O sea, la aspiración de Dios es esto. Él nos escogió con un propósito, alcanzar esta medida, esta altura. Y da ciertas características. De entrañas de misericordia. ¿Qué es eso? Que la misericordia de Dios esté tan impregnada en mí, en lo profundo de mí, que fluya como algo natural. Eso es entrañas de misericordia. Que esté tan impregnada en mí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean entrañas en las Escrituras, está hablando de lo más profundo del ser del hombre. Entonces, cuando dice entrañas de misericordia, en parte está haciendo referencia a que la misericordia de Dios está impregnada en lo más profundo de mí, que fluye naturalmente, que no es algo forzado. Y da ciertas características, ¿cierto?, del carácter que debe tener, de longanimidad, etcétera, etcétera, de soportarnos, sufrirnos,
los unos a los otros. Cuando hay contienda entre hermanos, principalmente dice, sufrid el agravio. Si alguno tiene queja contra el otro, en vez de quejarse, ¿cierto? ¿Qué dice? Perdonad como Cristo perdonó. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la aspiración de Dios con nosotros. Pero muchas veces cuando un hermano que nos hace algo, ¿cierto? En nuestra sensación de justicia humana, esperamos que Dios sea nuestro justiciero, ¿cierto? Que llegue con un látigo y que saque, ¿cómo se llama?, a la luz todas las cosas que me han hecho y que yo soy víctima de esta persona o de tales personas y que él me haga justicia en público y que esta persona venga y me diga, perdona, en realidad me equivoqué. Ese no es el tipo de justicia divina, aunque Dios hace eso, pero no es el propósito principal. El propósito principal es que yo aprenda a perdonar. Porque van a haber veces que gente nos va a herir, incluso en la misma iglesia, que jamás nos va a pedir perdón. Y es más, que jamás va a reconocer su error. Y se va a morir así, y capaz que uno muera así y nunca te pida perdón. Entonces, si yo vivo en la ilusión de que algún día eso va a pasar, me voy a frustrar, me voy a amargar. Y lo más probable es que sea contaminado. Entonces, necesito que mi corazón esté en paz en todas las circunstancias. Y para eso necesito trabajar en mi carácter. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar en mi carácter? Ejercitando justamente lo que dice así y siguiendo las aspiraciones, entre comillas digo aspiraciones, pero es más propósito, ¿cierto?, que Dios tiene conmigo, que es justamente generar en parte este carácter que está aquí. Dice, misericordiosos, santos, amados, ¿cierto?, de entrañas de misericordia, de benignidad. ¿Ustedes saben qué es benignidad cuando uno habla de un tumor que es benigno? Es porque independientemente que es un tumor, ¿cierto?, no produce mal, es benigno. Un tumor maligno es el tumor donde hay una reproducción celular incontrolada y que no la van a poder frenar. Pero un benigno es simplemente un tumor y ahí quedó el tumor. Entonces, esa palabra benigno, ¿cierto?, es que yo respondo con bien independientemente del estímulo que recibo. Pero no con mi bien, sino yo respondo como Dios respondería independientemente de lo que recibo de los otros hombres. Insultos, engaños, desilusiones, etcétera, etcétera. Porque la vida, hermanos, y yo creo que ya todos ustedes saben, de que la vida no está exenta de que nos traicionen, de que nos den vuelta a la espalda, que nos abandonen, que nos insulten, que nos desprecien, que nos avergüencen. Yo creo que ya todos ustedes saben, ¿cierto?, que así es la vida. Y muchas veces esas cosas incluso pasan hasta en la iglesia, porque, hermanos, somos seres humanos y aunque Dios quiere que no pequemos, pero muchas veces pecamos y herimos a los hermanos. Entonces, Dios quiere desarrollar, en vez de venir como un justiciero, ¿cierto?, como Superman, ¿cierto?, como todos los otros superhéroes que están ahora, Iron Man, el Capitán América, ¿cierto?, y que venga y diga, oye, yo vengo a hacerle justicia a este y vengo a matar al malo, etcétera, etcétera. Jesús instaura su justicia en nuestro corazón. Porque uno dice, pucha, Jesús vino, murió, resucitó y el mundo siguió tan malo como siempre. Y vemos ahora que va de mal en peor. Si ustedes solamente ven acá en Chile ven acá ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Noticias. Ven asesinatos, violaciones, intolerancia y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, el mundo aparentemente va de mal en peor, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué vino Cristo? Porque el cambio de Jesús es en el corazón del ser humano. Dios está partiendo el cambio
en el corazón del ser humano para que con la fuerza, con la unción, con las herramientas que Dios nos da internamente, podamos sobrellevar este siglo malo, o este mundo perverso, y podamos vivir, aunque este mundo sigue con injusticias, sigue perverso como siempre, y aún peor, podamos vivir una vida consagrada a Dios. Por eso que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La fe me va a llevar a vivir una vida. Pero Señor, es tan difícil, ¿por qué no lo hiciste más fácil? ¿Por qué no mataste a todos los malos, todos los tiranos, todos los emperadores, etcétera, etcétera? ¿Por qué no intervienes para que salga el gobierno, para que salgan los políticos, para que se vayan todos, para que todo quede nuevo, para que solamente haya gente buena en el Senado, que saque leyes buenas, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿O por qué no interveniste para que no se hiciera esta nueva ¿cómo se llama? Constitución, que el 80% de las personas que se están postulando quieren aborto y quieren todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios? El 20% de los que están postulando, algunos están en contra, otros están ahí intermedios, y el otro 80% está a favor. Por lo tanto, aunque votemos por todos los que están en contra, igual van a ser menos. Entonces, Señor, ¿por qué no interveniste? Porque el propósito de Dios es otro. Dios tiene puestos los ojos en las cosas eternas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner los ojos. Y hay versículos bíblicos que hablan de eso. Dicen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando habla de arriba, no está hablando de un lugar físico. Está hablando de lo que está arriba, de lo que tiene más autoridad, de lo que tiene más importancia, que es lo eterno, lo espiritual, el reino de Dios. Entonces, Dios nos quiere dar la capacidad de afrontar toda situación de la mejor manera posible. Y para eso tenemos que aplicar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso que el versículo 13 dice, sufriéndonos los unos a los otros y perdonándonos. Esa es la clave de la relación con cualquier persona. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, ¿cierto? Tienes que saber de que esa es la clave para que te relaciones con cualquier persona. Con tu cónyuge, aunque tu cónyuge no sea convertido, ¿cierto? Ese tiene que ser tu aspiración, a llegar a relacionarte con esa persona de esta manera. Dice, perdonándoos, sufriendo los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra el otro, perdónelo como Cristo lo perdonó. Esa es la solución. Eso no significa que yo aguante, ¿cierto?, sin decir nada, los abusos de otra persona, pero que mi corazón esté sano, que mi corazón esté perdonado, que cuando yo abra mi boca quizás para hacer ver una situación injusta en contra mía, no lo haga porque yo quiero justicia, sino que mi corazón ya haya perdonado, yo esté en paz con Dios en esa situación, esté sano de eso y dé luz, para dar luz a una injusticia que se está haciendo, para darle la oportunidad a esa persona de arrepentirse y de que está haciendo algo errado, algo malo. Pero si yo no logro sanarme, yo no logro amar con este amor o perdonar como Cristo me perdonó, voy a hablar quizás las mismas palabras, pero van a estar cargadas, llenadas con mi sentimiento de frustración, de herida, ¿cierto? De queja. Y no voy a dejar que Dios obre. Entonces Dios está sumamente interesado en nuestro carácter. Y es necesario que nosotros estemos preparados. Vamos a leer otro versículo bíblico que está en Efesios. Que es un versículo que yo siempre uso, hermano. Está en Efesios 4, versículo 12. Aquí, en este contexto, está hablando el apóstol sobre los ministerios. Dice que Jesús puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y aquí dice cuál es el propósito. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio,
para edificación del cuerpo. Y aquí hay hartos para. Los ministerios son para edificación del cuerpo. Hay una versión que es la versión textual que dice ahí para equipar a los santos. ¿Y para qué yo voy a equipar o a perfeccionar, ¿cómo se llama?, a los santos? ¿Cierto? Con un propósito, para que todos ustedes, ¿cierto?, puedan obrar en el ministerio. Y no hablo de que usted sea pastor, de que sea profeta, sino hablo del ministerio, el ministerio principal. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra, partiendo desde nuestro interior, por nuestras familias y así sucesivamente. ¿Y para qué hacer esto? Para edificación del cuerpo. Para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En otras palabras, el propósito principal y el propósito final que persigue Dios con los ministerios, con las pruebas, con las aflicciones, con todas las cosas que vemos, es que alcancemos la estatura de Jesús. Hay otros versículos bíblicos que hablan de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, no un sentir parecido. Entonces, esa debe ser nuestra aspiración, porque esa es la aspiración que Dios tiene con nosotros. Que nosotros se desarrolle este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, debemos dejar muchas veces el conformismo. Yo me convertí, llevo años en el Evangelio, llevo sirviendo al Señor, yo ¿cómo se llama?, me siento bien con la alabanza, me siento bien con las prédicas, etcétera, etcétera, pero no basta, no basta. Debemos aspirar a lo que Dios aspira para nosotros, que es que alcancemos la unidad y que alcancemos la plenitud de Jesús, que alcancemos este sentir. Y para poder alcanzar este sentir, primero debo conocer cuál es el sentir de Dios. Y eso lo voy a alcanzar conmigo. ¿Qué es lo que Dios siente conmigo? ¿Cómo Dios reacciona conmigo? ¿Cómo ha reaccionado conmigo? Cuando yo entienda que Jesús me ha perdonado, ¿cierto?, y que no ha hecho todo lo que yo hago cuando alguien hace algo contra mí, ¿cierto?, que pone caras, que aquí, que allá, que me quedo callado, que no le hablo, que le hago la ley del hielo, o que le tiro algo en contra, ¿cierto? Cuando yo me dé cuenta que Jesús no ha hecho eso conmigo, porque si lo hubiese hecho, yo ya estaría en condenación eterna y no tendría vuelta. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, puede recién empezar a fluir en mí el amor de Jesús. Por eso que el apóstol Pablo dice, como Cristo os perdonó, así perdonen. No con un perdón humano, o no que yo crea que ya he perdonado. Debo cerciorarme que yo estoy perdonando como Cristo me perdonó. Y eso no pasa de un día para otro. Eso muchas veces es un trabajo incluso de años. Porque mientras más profunda sea la herida, más me va a costar perdonar. Porque mi propia carne, mis recuerdos, ¿cierto?, y el diablo también, o esta misma persona que sigue siendo igual, ¿cierto?, va a intentar abrir la herida cada día abrir la herida. Entonces vuelve el recuerdo, vuelve la rabia, vuelve el rencor. Entonces necesito yo cerciorarme que he perdonado como Cristo me perdonó, y esto muchas veces requiere trabajo. Hermanos, convenzámonos, la fe requiere trabajo. Dice en, ¿cómo se llama? En Romanos 4 dice de que Abraham fue esforzado en fe. Creo que la versión 1960 dice de que fue fortalecido en fe, pero yo tengo una versión que es más antigua que dice que él fue esforzado en fe. O sea, tuvo que esforzarse para creerle a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios en las situaciones que eran contrarias a la promesa de Dios. Entonces, necesito cerciorarme que he perdonado, y eso requiere muchas veces que yo lleve años, muchas veces llorando ante Dios, orando ante Dios y declarando, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús, ayúdame a perdonar como tú me perdonas. Porque es un proceso, es un proceso. Y
para terminar con el tema del carácter, porque ¿cómo voy a poder lograr esto? Ya hay un punto que es importante que les voy a compartir acá, los versículos bíblicos. Si sienten que Efraincito, ¿cómo se llama? De repente ¿cómo se llama? Queda en silencio porque va a tomar techito. Listo. Les voy a buscar un versículo bíblico que habla sobre la Santa Cena. A ver si me ayuda la Valesca, porque realmente no me acuerdo si está en Primera de Corintios o en Segunda de Corintios. Donde en Primera, ¿cierto? Pero no me acuerdo en qué. 11. ¿Cuánto? 1 Corintios 11. 11, ya, gracias. Sí, aquí está, ya lo encontré. Entonces, aquí Pablo, aunque está hablando de la Santa Cena, ¿cierto? Da una clave sumamente importante, que es lo que yo les quiero compartir a ustedes. Y les voy a leer el versículo 30 al 32. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, aquí está hablando de que muchos de los cristianos estaban enfermos, debilitados, y muchos habían muerto. Y aquí da el porqué. Si os examinásemos, o si os examinaseis a vosotros mismos, cierto no seríais juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es una parte importante. Examinaos. Si ustedes realmente trabajaran por desarrollar esa capacidad de examinarse a ustedes mismos, no necesitarían ser castigados y ser juzgados muchos hasta tal punto de estar enfermos, de estar debilitados, o incluso algunos que han muerto quizás antes de tiempo, porque fue necesario, ¿cierto?, que viniese juicio de Dios, ¿cierto?, para que no fuesen condenados con el mundo. Aunque este es un misterio y es un tema más largo, ¿cierto?, pero quiero centrarme, ¿cierto?, en el tema que dice examinaos. Si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no fuese necesario muchas veces pasar muchas cosas. Entonces Dios quiere desarrollar esa capacidad, y esa capacidad se desarrolla en paralelo a la madurez. Una persona que es capaz de examinarse a uno mismo, ¿cierto?, es una persona que va madurando, y Dios empieza a depositar en esa persona confianza. No es que Dios confíe en el hombre, pero empieza a depositar a delegar cierta confianza, porque está conociendo su corazón, sabe que va a ser fiel. Esa palabra examinarse es discriminar, es hacer un juicio imparcial. Yo hago un juicio imparcial de mí mismo, no desde mi conveniencia, sino que me hago aparte y me miro como externamente, desde el punto de vista de Dios, me examino a mí mismo. Y soy lo suficientemente verdadero para, aunque yo salga perjudicado, decir en realidad, yo me equivoqué o yo tengo que reaccionar de esta manera. Esa es una capacidad que habla de que un cristiano es maduro. La capacidad de examinarse a uno mismo. Y eso nos va a librar muchas veces de muchas vueltas innecesarias. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, se hubiese arrepentido de corazón y hubiese dicho: Señor, en realidad somos rebeldes. Tú nos sacaste de Egipto y nuestra conciencia está tan cauterizada que estamos poniendo nuestros ojos en las cosas externas, que estamos aquí, que el calor y todo lo demás. Y Señor, ayúdanos, porque queremos realmente ser agradecidos, porque sabemos que has hecho algo tremendo por nosotros, aunque aparentemente no lo vemos. Si ellos hubiesen sido sinceros, en 40 días hubiesen llegado a la tierra prometida. Pero llegaron en 40 años. Y es más, la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Sus hijos son los que entraron.
toda la generación que literalmente salió de Egipto, sin contar a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb, ¿cierto? Y quizás a los hijos de ellos, ¿cierto? Sin contar a ellos, todos los demás murieron en el desierto, como juicio de Dios. Porque Dios no les podía dar la recompensa, porque darle la recompensa sin merecerla, les hubiese acarreado condenación eterna. Pero no recibir esa recompensa aquí en la tierra, ¿cierto? Ya tendría, entre comillas, el pago de su rebelión. Entonces, debemos desarrollar esa capacidad, hermanos, porque miren, hermanos, se vienen tiempos complejos para Chile y no complejos para el mundo, porque el mundo va a andar en su salsa. Se vienen tiempos complejos para la iglesia. Ya estamos viviendo tiempos complejos, pero el fruto que va a salir de esta nueva constitución, ¿cierto?, va a ser desastroso para la iglesia cristiana y va a ser desastroso para la familia. Desastroso, desastroso. Y lo peor que ya está todo encaminado y el enemigo ya tiene el camino trazado, solo le falta un paso. Por eso que es tan difícil intentar deshacer lo que el diablo ya tiene hecho. ¿Por qué? Porque el diablo ya instauró en el corazón de esta sociedad, de esta nación, lo que quieren poner en la Constitución. Aunque pasara algo y no estuviese puesto en la Constitución, ya está instaurado en el corazón de las personas. Y va a ser lo mismo. Aunque salga el papel firmado o no salga el papel firmado, ya está instaurado en el corazón de las personas. Entonces, se vienen tiempos difíciles para la iglesia, en el sentido que vamos a tener que tener convicciones profundas en estar firmes en nuestros valores cristianos. Porque el que no esté firme va a claudicar. Y nos vamos a terminar siendo parte del mundo. ¿Y cómo lo logro, hermano? Si soy nuevo, si recién estoy empezando, si siento que me falta esto. Hermano, lo único que tenemos que tener, ¿cierto?, es una disposición interior. La disposición del corazón, la humildad de corazón ante Dios abre puertas. Aquí no valen los años, ni los años que leo la Biblia, ni los versículos bíblicos que me sé, aunque eso puede contribuir, ¿cierto? Sino lo principalmente que vale es la disposición del corazón. Entonces, eso es lo principal. Nosotros vemos en las Escrituras conversiones, ¿cierto?, que han sido dramáticas. ¿Cómo se llama? En el sentido de conversiones, ¿cierto?, de personas que de un momento a otro empiezan a servir al Señor de una manera muy valiente, sin tener preparación, sin hacer un curso. Por ejemplo, aunque hay muchos ejemplos, el ciego de nacimiento. Por ser ciego, y la sinagoga y el pueblo entero lo condenaba, que él había pecado, por eso había, ¿cómo se llama?, nacido ciego. Miren qué estupidez más grande, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a pecar en el vientre de mi madre? Entonces, tal manera que ni siquiera podía entrar a la sinagoga, sino que tenía que estar afuera mendigando. Y Jesús, ¿cierto?, simplemente lo sanó, porque él discernió que él estaba así para que Dios fuese glorificado este día, no por causa de sus pecados ni los pecados de sus padres. Y ese hombre, ese mismo día, fue el único que no le tuvo miedo a los escribas, a los fariseos, y a ser echado de la sinagoga, incluso hasta que lo apedrearan y todo lo demás, por dar testimonio de Jesús, a quien ni siquiera había visto con sus ojos. Ni aún los judíos que se habían convertido habían sido capaces de eso. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Nicodemo era discípulo del Señor Jesucristo, pero a escondidas. Y él tenía letra, tenía curso, sabía
¿cierto? Escrituralmente que Jesús venía de Dios, porque le dice, sabemos que has venido de Dios, porque cualquier otro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y no le sirvió. Le sirvió la disposición del corazón, el corazón quebrantado, el corazón dispuesto. Así que a eso los llamo, hermano, a eso los exhorto, hermano. A aspirar a las aspiraciones que Dios tiene contigo. Dios aspira que tú seas más, que tú logres el carácter de Jesús. Y para eso necesitas la capacidad de examinarte a ti mismo. Muchas veces la raíz de los problemas matrimoniales con nuestros hermanos, con la iglesia, es que yo siempre soy la víctima. Es que el otro me dijo, pero yo no tengo la capacidad esta capacidad de mirarme desde afuera y decir, chuta, en realidad yo tengo esto otro, y quizás, aunque no justifico a la persona, pero yo también, ¿cierto?, contribuí a que pasara esto. Yo no tengo esa capacidad, estoy centrado en mi carne. ¿Ven? Entonces, antes de terminar ¿cómo se llama? El mensaje, vamos a orar, ¿m? Para que Dios nos dé paz, para que Dios pueda fortalecernos y poder activar, ¿cierto?, esta capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Pero les advierto que no es algo mágico que con orar simplemente usted diga, ya tengo la capacidad. Sino es una activación en fe, pero depende de su disposición de querer encontrar, ¿m? Y de querer desarrollar. Juzgarme por medio de las Escrituras, no condenarme. Es que yo pequé, es que yo soy malo, que yo soy vil, que yo aquí, que pequé, que soy un sucio, que soy un cochino, que soy aquí, que allá, que tengo mal carácter, Señor, y todo lo demás. No. Juzgarme, no condenarme. Y muchas veces nosotros hemos malentendido esa palabra juzgar y creemos que juzgar es castigo. No, juzgar es hacer un juicio, ¿cierto? Poder ver cómo realmente son las cosas. Hacer un juicio justo de cómo realmente son las cosas a la luz de la palabra. Amén. Oremos. Padre, te bendigo, te doy las gracias por poder compartir con mis hermanos, con la dicha, ¿cierto? Y la honra que tú me das de poder compartir algún mensaje de tu palabra. Yo te doy la gloria a ti, te bendigo, te ruego que esta palabra la siembres en nuestros corazones, que dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús, reprendo a todo espíritu que quiera quitar la esencia de la palabra que tú has instaurado. No mis palabras que yo he dicho, sino la esencia, lo que persigue tu palabra con lo que hemos hablado hoy. Reprendo a todo demonio, a toda ave de rapiña que quiere quitar esta palabra en el nombre de Jesús. Que tú puedas intervenir para que los afanes de este mundo, la vergüenza, la falta de fe, la falta de fuerzas, no impidan que esta palabra realmente dé fruto. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que puedas activar en nuestros corazones esa capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Danos luz, activa en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, la capacidad de examinarnos con justo juicio de Dios, no condenarnos, no criticarnos en mala manera, sino realmente tener una visión de parte tuya de qué somos, con la paz que acompaña eso de saber que tu sangre está a nuestro favor para perdonar, que no nos vienes a condenar, sino que nos vienes a mostrar nuestra condición para darnos la salida. Bendigo a mis hermanos, activo la capacidad de examinarse a uno mismo en el nombre de Jesús de Nazaret y los bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y amadas. Amén, Gracias por Señor. su paciencia. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad, Señor. Y sigue redarguyendo en nosotros, Señor, hasta cuando estemos en nuestra cama, Señor. Ministranos. Y dando con este sentido de agradecimiento, de exhortación y exhortación para edificar, para salvación, para poder servirle al Señor como Él quiere.
Vamos a tener la última alabanza con nuestra hermana Fernanda, hermosa y preciosa, para terminar el culto. Perdón, me salí porque no escuchaba nada al final. No sé por qué. Entonces, para que adoremos al Señor y terminemos así este culto maravilloso, sobre todo en el amor de Cristo y en esta unión hermosa que ha hecho posible el Señor. Amén. Amén. Espérenme un poquito que voy a buscar un cejillo. Estas son las cosas más hermosas, que estamos en vivo y espontáneo. Muy bien, hermanos. Hermano, muy bien. Sí, se ve súper. Sí, súper. Gracias. Tú eres mi luz y mi salvación, a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos, nada temeré. Tú eres santo, Señor.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermana Fernanda. Muchas gracias, Franco, también. Fue precioso. Precioso. Y ahora nos despedimos, hermanos. Y le damos las gracias al Señor. Amén. Amén. Veo Amén. un dedo de mi hijo ahí en la Muchas pantalla. gracias, hermanos, por todo. El Señor los bendiga mucho, Muchas mucho. bendiciones. Un abrazo para Fernanda, cada uno. precioso, 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 mi niña hermosa.